La mañana había comenzado como cualquier otra en la mansión de los Valverde. El sol apenas se colaba entre las cortinas de seda cuando Elena bajó las escaleras de mármol, envuelta en su bata de cachemira color marfil. Sus tacones repiqueteaban contra el suelo pulido, creando un eco que resonaba por toda la casa. A sus 42 años, seguía siendo una mujer de una belleza imponente, aunque últimamente las arrugas de preocupación habían comenzado a surcar su frente con más frecuencia de lo que ella hubiera deseado. Había algo en el aire aquella mañana, una tensión que no lograba identificar, como si el universo le estuviera susurrando advertencias que ella aún no podía descifrar. Mientras se servía una taza de café en la cocina de diseño italiano, observó por la ventana el jaguar plateado que descansaba en el garaje. Hoy tenía que conducir hasta la ciudad para firmar unos papeles importantes en el banco, una reunión que había pospuesto durante semanas pero que ya no podía aplazar más. Su marido, Ricardo, había salido temprano esa mañana sin siquiera despedirse, algo que se había convertido en una costumbre demasiado frecuente en los últimos meses. 20 años de matrimonio habían dejado de ser sinónimo de complicidad para transformarse en una convivencia fría, mecánica, donde las palabras sobraban porque ya no había nada significativo que decir. La puerta de servicio se abrió con un chirrido apenas perceptible. Carmen, la empleada doméstica que llevaba 15 años trabajando en la casa, entró con una expresión que Elena jamás le había visto antes. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía un trapo de cocina, y sus ojos, normalmente tranquilos y serenos, mostraban un brillo de pánico mal disimulado. Carmen nunca había sido de las que se inmiscuían en los asuntos de los señores, siempre había mantenido esa distancia respetuosa que caracteriza a quienes conocen su lugar en el mundo, pero en ese momento parecía estar librando una batalla interna que amenazaba con desgarrarla por dentro. Señora Elena, su voz salió apenas como un susurro ronco, cargado de una urgencia que helaba la sangre. Necesito hablar con usted. Es importante. Muy importante. Elena dejó la taza sobre la encimera con un movimiento lento, estudiando el rostro de Carmen con curiosidad mezclada con cierta irritación. No estaba de humor para dramas domésticos esa mañana. Carmen dio un paso vacilante hacia adelante, sus dedos retorciendo el trapo con una fuerza que dejaba sus nudillos blancos. La luz de la mañana iluminaba su rostro, revelando las lágrimas que comenzaban a acumularse en sus ojos. Durante todos aquellos años había visto cosas, había escuchado conversaciones que no debía, había presenciado el lento deterioro de aquel matrimonio que alguna vez pareció inquebrantable. Pero nunca, jamás, había cruzado la línea invisible que separaba su mundo del de los patrones. Hasta ese momento. Señora, no puede salir con ese coche hoy. Por favor, escúcheme. Su marido, la voz se le quebró, y tuvo que hacer una pausa para recuperar el aliento. Esta madrugada lo vi en el garaje. Eran casi las 4 de la mañana y yo no podía dormir. Tenía dolor de cabeza y bajé por un vaso de agua. Vi luz en el garaje y pensé que habían entrado ladrones. Me acerqué con cuidado y... Dios mío, señora. Vi al señor Ricardo debajo de su coche con herramientas. Estaba manipulando algo en los frenos. Lo escuché murmurar cosas horribles, cosas sobre un accidente, sobre hacerlo parecer casual. El silencio que siguió a aquellas palabras fue ensordecedor. Elena sintió como el suelo se movía bajo sus pies, como si el mundo entero se hubiera inclinado en un ángulo imposible. La taza de café que aún sostenía en la mano cayó al suelo, estrellándose contra las baldosas en 1000 pedazos que reflejaban la luz matutina como fragmentos de su realidad destrozada. Carmen había dicho algo imposible, algo tan monstruoso que el cerebro de Elena se negaba a procesarlo. Ricardo podía ser muchas cosas: frío, distante, calculador, incluso cruel con sus palabras. Pero esto era asesinato. Estás loca. Las palabras salieron de los labios de Elena como un siseo venenoso, aunque en el fondo de su ser una vocecita comenzaba a susurrar verdades que ella había preferido ignorar durante meses. ¿Cómo te atreves a venir a mi casa, después de todo lo que hemos hecho por ti, y acusar a mi marido de algo así? ¿Tienes idea de lo que estás diciendo? Eso es intentar matarme. Carmen no retrocedió ante la furia de Elena. En cambio, dio otro paso adelante, y en sus ojos brillaba ahora algo más que miedo. Brillaba determinación. Sé exactamente lo que estoy diciendo, señora. Y sé también lo que me arriesgo al decírselo.
Puedo perder mi trabajo, mi casa, todo lo que he construido durante estos 15 años. Pero no puedo quedarme callada y dejar que salga con ese coche sabiendo lo que sé. No podría vivir conmigo misma si algo le pasara. He limpiado esta casa, he cuidado de usted cuando estuvo enferma. He visto cómo ese hombre la ha ido destruyendo poco a poco con su indiferencia y sus desprecios. No voy a quedarme de brazos cruzados mientras la mata. Elena se llevó las manos temblorosas a las sienes, intentando procesar el torrente de información que amenazaba con ahogarla. Los recuerdos comenzaron a agolparse en su mente como piezas de un rompecabezas macabro que finalmente empezaba a cobrar sentido. Las largas conversaciones telefónicas de Ricardo que terminaban abruptamente cuando ella entraba en la habitación. Los viajes de negocios que se habían multiplicado en los últimos meses. La forma en que la miraba últimamente, como si estuviera calculando algo, midiendo posibilidades. Y sobre todo, aquella póliza de seguro millonaria que él había insistido en contratar hacía apenas 6 meses, argumentando que era una medida de protección necesaria para su patrimonio. La semana pasada encontré unos papeles en su despacho, continuó Carmen, aprovechando que Elena parecía estar escuchando ahora con verdadera atención. No quería fisgonear, pero estaban sobre el escritorio mientras limpiaba. Eran documentos de una cuenta bancaria en Suiza. Y había fotografías de él con otra mujer. Una mujer joven, muy joven. La he visto en el pueblo, trabaja en la boutique de la plaza. Se llama Valentina y no debe tener más de 25 años. Cada palabra era como un puñal que se clavaba en el pecho de Elena. Por supuesto que había otra mujer. Siempre había otra mujer con hombres como Ricardo. Hombres que medían el éxito por las posesiones que acumulaban, incluyendo las mujeres a las que seducían. Pero esto iba mucho más allá de una simple infidelidad. Esto era premeditación. Esto era planificar su muerte como quien planifica unas vacaciones. Elena sintió náuseas subiéndole por la garganta mientras se aferraba al borde de la encimera para no desplomarse. «Muéstrame el coche», dijo finalmente, con una voz que apenas reconocía como propia. «Si estás mintiendo, Carmen, te juro que...» «No estoy mintiendo, señora. Ojalá lo estuviera». Ambas mujeres caminaron hacia el garaje con pasos que resonaban como sentencias en el silencio de la mansión. El aire parecía haberse vuelto denso, casi irrespirable, cargado con el peso de una verdad que estaba a punto de revelarse en toda su crudeza. Elena sentía el corazón latiéndole con tanta fuerza que temía que fuera a estallarle dentro del pecho. Cada paso la acercaba más a una realidad que había estado negando durante meses, quizás años. Cuando Carmen abrió la puerta del garaje y encendió las luces, el jaguar plateado apareció ante ellas como una bestia dormida, hermoso y letal al mismo tiempo. Carmen se agachó junto a la rueda delantera del lado del conductor y señaló hacia abajo con mano temblorosa. Elena se arrodilló a su lado, manchando su bata de cachemira con el polvo del suelo, aunque eso ya no importaba. Nada importaba excepto confirmar o desmentir aquella acusación terrible. Y entonces lo vio. Incluso sin ser una experta en mecánica, incluso sin entender completamente cómo funcionaban los frenos de un coche, Elena pudo ver que algo estaba terriblemente mal. Los cables colgaban de forma extraña, algunos parecían cortados a medias, apenas sostenidos por unos pocos filamentos metálicos que se romperían con la primera presión fuerte del pedal. «Dios mío», el susurro se escapó de los labios de Elena como una plegaria desesperada. «Es verdad. Todo es verdad». Se levantó con movimientos torpes, tambaleándose, y vomitó contra la pared del garaje. Carmen la sujetó por los hombros, sosteniéndola mientras su cuerpo se sacudía con arcadas violentas. 20 años de matrimonio, 20 años de su vida dedicados a un hombre que había decidido que ella valía más muerta que viva. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de una furia tan profunda y primitiva que la asustaba a ella misma. Ricardo había planeado matarla. Había manipulado su coche, calculado el momento perfecto, probablemente ya tenía preparada la escena de dolor del viudo desconsolado. «¿Qué hago ahora, Carmen?». La pregunta salió cargada de desesperación. «Si voy a la policía, necesito pruebas. Y él es Ricardo Valverde, conoce a todos los jueces, a todos los abogados importantes de la ciudad. Tiene contactos que yo ni siquiera imagino. Podría hacer que pareciera que estoy loca,
¿Qué te he pagado para inventar esta historia? Carmen apretó los hombros de Elena con más fuerza, obligándola a mirarla directamente a los ojos. En esa mirada había algo que Elena no había visto antes en su empleada doméstica. Había fuego, determinación, una inteligencia aguda que había permanecido oculta bajo años de sumisión y silencio. Durante todo ese tiempo, Carmen había sido mucho más que una simple empleada. Había sido una observadora silenciosa, una testigo de todos los secretos sucios que se escondían detrás de las paredes de mármol y los candelabros de cristal. Escúcheme bien, señora Elena. Yo también he vivido cosas en mi vida. He visto morir a gente buena por culpa de gente mala que tiene poder y dinero. Pero también he aprendido que los hombres como su marido siempre cometen errores porque se creen invencibles. Él no sabe que yo lo vi. Esa es nuestra ventaja. Tenemos que ser más inteligentes que él, más cuidadosas. No podemos ir corriendo a la policía sin un plan. Necesitamos más pruebas. Necesitamos protegernos. Elena asintió lentamente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Su mente, entrenada durante años en el mundo de los negocios y las inversiones, comenzó a funcionar de nuevo, esta vez no para multiplicar fortunas sino para salvar su propia vida. Pensó en su abogado personal, Lorenzo Méndez, un hombre que le debía favores y que no estaba en la nómina de Ricardo. Pensó en las cuentas bancarias que había mantenido en secreto, el dinero que había heredado de su padre y que nunca había mezclado con el patrimonio matrimonial. Pensó en su prima Beatriz, periodista de investigación que trabajaba en Madrid y que siempre le había dicho que si alguna vez necesitaba ayuda, solo tenía que llamar. Voy a hacer unas llamadas, dijo Elena, irguiéndose y limpiándose la boca con la manga. Pero antes necesito que hagas algo por mí, Carmen. Necesito que saques fotografías de esos frenos desde todos los ángulos posibles. Usa tu móvil. Y luego envíamelas a mi correo electrónico personal, no al que Ricardo conoce. Tengo uno secreto que abrí hace meses cuando empecé a sospechar que algo no iba bien. Carmen sacó su teléfono con manos que ya no temblaban y comenzó a fotografiar meticulosamente los cables cortados, los tornillos manipulados, cada detalle que pudiera servir como evidencia. Mientras tanto, Elena regresó a la casa y subió a su habitación. En la intimidad de su dormitorio, Elena cerró la puerta con llave y se dirigió al armario. Detrás de las hileras de zapatos de diseñador y los vestidos que costaban más que el salario anual de la mayoría de la gente, había una pequeña caja fuerte empotrada en la pared que Ricardo desconocía por completo. La había instalado años atrás, cuando aún confiaba en su instinto más que en las promesas de amor eterno. Dentro guardaba documentos importantes, joyas heredadas de su madre y un teléfono móvil de prepago que había comprado precisamente para situaciones como esta. Marcó el número de Lorenzo Méndez con dedos que habían recuperado parte de su firmeza. Lorenzo, soy Elena Valverde. Necesito verte hoy mismo. Es urgente y es cuestión de vida o muerte. No, no puedo hablar por teléfono. Te veo en tu despacho en 2 horas. Y Lorenzo, esto tiene que quedar entre nosotros. Absolutamente entre nosotros. La siguiente llamada fue a su prima Beatriz. La periodista escuchó en silencio mientras Elena le relataba toda la historia, desde las sospechas iniciales hasta el descubrimiento en el garaje. Cuando terminó, Beatriz soltó una larga exhalación al otro lado de la línea. Ese hijo de puta, dijo finalmente. Elena, esto es grande. Muy grande. Pero tienes razón en no ir directamente a la policía. Hombres como Ricardo tienen demasiadas conexiones. Necesitamos construir un caso sólido, algo que no pueda refutar ni con todo su dinero y sus contactos. Voy a hacer unas llamadas. Conozco a un inspector de la Brigada de Homicidios en Madrid que no está en nómina de nadie. Es incorruptible, un dinosaurio en estos tiempos. Y tengo un contacto en un laboratorio forense privado que puede analizar esos frenos y darnos un informe técnico irrefutable. Elena sintió como algo dentro de ella comenzaba a cambiar. El miedo se estaba transformando en algo diferente, algo más poderoso. Se transformaba en una determinación fría y calculada. Ricardo había cometido el error de subestimarla, de pensar que era simplemente una esposa trofeo que podía descartar cuando dejara de serle útil. Pero Elena había construido su propia fortuna antes de conocerlo. Había navegado en el mundo despiadado de los negocios y había sobrevivido. No iba a permitir que ese hombre la convirtiera en una estadística más. Hay algo más,
Beatriz, dijo Elena, mirándose al espejo y viendo en su reflejo a una mujer que apenas reconocía. Una mujer más fuerte de lo que había creído. Necesito que investigues a una tal Valentina. Pasaron 3 días antes de que Ricardo regresara a la mansión. 3 días durante los cuales Elena tuvo que actuar como si nada hubiera cambiado, como si su mundo no se hubiera derrumbado por completo. Carmen había llevado el coche a un taller mecánico de confianza fuera de la ciudad, donde un experto documentó cada una de las manipulaciones realizadas en los frenos. Lorenzo Méndez había preparado una carpeta completa con todos los movimientos financieros sospechosos de Ricardo, incluyendo las transferencias a la cuenta suiza y los pagos regulares a un apartamento en el centro de la ciudad donde vivía Valentina. Beatriz había descubierto que la joven amante estaba embarazada de 3 meses y que Ricardo le había prometido matrimonio en cuanto quedara libre. Cuando Ricardo entró finalmente por la puerta principal aquella tarde, Elena estaba sentada en el salón tomando té como si fuera un día cualquiera. Él la miró con esa expresión de indiferencia estudiada que ella conocía tan bien, aunque ahora podía ver algo más detrás de sus ojos. Impaciencia, quizás incluso ansiedad. Se preguntaba por qué ella no había usado el coche todavía. Se preguntaba cuándo se produciría el accidente que había planeado tan meticulosamente. Elena, cariño, la palabra sonaba falsa saliendo de sus labios. ¿Por qué no has ido al banco? Me llamaron diciendo que no apareciste para firmar los papeles. ¿Te encuentras mal? Elena dejó la taza de té sobre la mesa con un movimiento lento y deliberado. Sonrió, y fue una sonrisa que heló la sangre de Ricardo porque por primera vez en años él vio algo en ella que le resultó completamente desconocido. Lo vio vulnerable, expuesto, atrapado. He estado ocupada, Ricardo. Muy ocupada, de hecho. He tenido reuniones interesantes estos últimos días. Con mi abogado, con la policía, con un inspector de homicidios que está muy interesado en tu pequeño proyecto de reparación automotriz. ¿Sabías que manipular los frenos de un coche con la intención de causar la muerte de alguien se considera intento de asesinato premeditado? Claro que lo sabías. Siempre has sido tan meticuloso con los detalles. El color abandonó el rostro de Ricardo. Sus ojos se movieron frenéticamente buscando una salida, una explicación, cualquier cosa que pudiera decir para revertir la situación. Pero Elena continuó, implacable, disfrutando por primera vez en años de tener el control absoluto. Valentina está embarazada, ¿verdad? 3 meses. Qué conveniente. Una vida nueva con una mujer nueva, financiada por el seguro de vida de tu difunta esposa. Era un plan perfecto, tengo que admitirlo. Pero cometiste un error fatal. Subestimaste las personas que considerabas invisibles. Carmen te vio aquella madrugada. Y resultó que ella valora más su conciencia que su trabajo. En ese momento, sonó el timbre de la puerta. Elena sonrió de nuevo mientras escuchaba los pasos de Carmen dirigiéndose a abrir. 2 inspectores de policía entraron en el salón, seguidos por Lorenzo Méndez con una carpeta en las manos. Ricardo Valverde fue arrestado esa tarde mientras el sol se ponía sobre la mansión, tiñendo las paredes de un color rojo sangre que parecía profético. Elena lo observó mientras le ponían las esposas, y en sus ojos ya no había dolor ni traición. Solo había una certeza inquebrantable de que había sobrevivido, de que había ganado. Meses después, sentada en la sala del juzgado durante el juicio que acaparó todos los titulares del país, Elena comprendió que el verdadero poder nunca había residido en el dinero o en los contactos, sino en la dignidad de no permitir que alguien decidiera por ti cuándo y cómo debía terminar tu historia. Carmen estaba sentada a su lado, ya no como empleada sino como la amiga que había arriesgado todo por hacer lo correcto. Y mientras el juez leía la sentencia de 25 años de prisión para Ricardo Valverde, Elena supo que finalmente era libre de verdad.